Ahí, ¿qué tal se oye? ¿Bien? Porque suelo hablar muy rápido y y me voy a ir un poquito más despacito. Pues bueno, muchas gracias. Es padrísimo estar aquí de este lado. Es desafiante porque es la porción que vamos a ver hoy es una porción complicada y precisamente por eso es agradecerles sus oraciones para con quienes estamos de este lado, porque no es nada más meternos horas y horas a lectura y a estudiar la palabra, sino también es que el Señor transforma mediante su Espíritu lo que estamos aprendiendo y nos enseña a caminar. Esto es una bendición enorme para los que estamos acá, por eso es súper importante sus oraciones, gracias. Y pues bueno, lo que vamos a ver hoy es el Evangelio de Mateo. Como ustedes saben, hemos estado estudiando el Evangelio de Mateo, los últimos dos sermones comprendieron el primer capítulo y vamos a continuar con el segundo capítulo. Para eso, bueno, rápidamente es un contexto de lo que ya hemos visto en el capítulo 1 y después de eso vemos la lectura, oramos y arrancamos, ¿va? Bueno, pues ¿qué es lo que hemos visto hasta el día de hoy? Hemos visto dos cosas. Una, el capítulo 1 de Mateo comprende del verso 1 al verso 17 el linaje real de Jesucristo, su descendencia y cómo Mateo, mediante esta descendencia, demuestra que el linaje le correspondía a Jesucristo. Y a pesar de muchas cosas que también Sergio nos compartió, podemos caer en cuenta que Jesucristo era quien debía de venir a recibir la bendición de ser el heredero del reino. Eso es lo que vimos en esta porción y luego vimos otra porción en la que comprende del verso 18 al 25 y es su nacimiento sobrenatural, o sea, la concepción virginal de María, su nacimiento, todo lo que estuvo en torno a esa época y en ese momento de la historia, cómo es que pues llegó Jesús a la tierra. Sin embargo, en estas dos porciones que vimos, y es apenas la introducción, hay algo que tenemos que considerar. Cualquier persona que lee Mateo o que estudia Mateo debe considerar algunas cosas. Son dos aspectos muy sencillos. El primero, Mateo hace citaciones alrededor de 250 a 300 citaciones. ¿Por qué no es un número exacto? ¿Okay? Hay teólogos y estudiosos que dicen que solo son válidas las citaciones que son directas. Es decir, cuando Mateo dice, como dice la Escritura, es directo. Pero cuando no dice, así dice la Escritura, lo está haciendo de forma indirecta. Entonces son entre 250 a 300 citaciones directas y es curioso que haga esto, contrario al resto de los evangelios. ¿Por qué? Según la tradición, este evangelio estuvo en hebreo y fue escrito para los judíos. Y la única manera en la que le podías hablar a un judío de fe era de religión y era citar al Antiguo Testamento, y por eso Mateo hace énfasis en esto, en contraste a los otros tres evangelios sinópticos. Y segundo aspecto que hay que considerar es que Mateo, precisamente como intenta probar que Jesucristo es el Rey, el heredero al trono, entonces es el único evangelio de todos que se va a centrar en esto, en que Jesús es Rey. Es un aspecto característico de Mateo. Como ustedes saben, hay otros tres evangelios, y cada evangelio tiene su aspecto o su énfasis. Por ejemplo, Marcos hace énfasis en la servidumbre de Jesucristo, Lucas en su humanidad y Juan en su divinidad. O sea, son cuatro aspectos del carácter de Jesucristo opuestos y completos entre sí mismo. Y no es algo nuevo para nosotros, estoy seguro. Y pues bueno, entonces esto es lo que hay que tener en cuenta. Hay una cosa más que la quisiera tocar después, pero es importante que tengamos esto en la mente porque con base en esto se desarrolla el Evangelio de Mateo, ¿de acuerdo? Así que una vez que quedó claro lo que vimos en el capítulo 1, iniciamos con el capítulo 2, que yo he nombrado la obra que me diste que hiciera, haciendo referencia a lo que Jesús le dijo a su Padre mientras oraba en el huerto de Getsemaní en Juan 17, que le dice a su Padre que la obra que le dio que hiciera, eso hizo. Y es curioso porque Jesucristo empezó su obra cuando aún era un bebé. No hacía nada. O sea, ¿qué hace un bebé? Nada, ¿no? Si acaso te despierta a las 3 de la mañana, te pide que lo alimentes, pero fuera de eso un bebé no hace nada, ¿no? Sin embargo, Jesús, siendo un bebé, ya había hecho algo, y es lo que vamos a ver hoy, y es lo sorprendente de esta porción, que comprende la visita de los magos. Así que si me acompañan, vamos a leer el Evangelio de Mateo,
Sin embargo, quisiera también mostrarles el mapa de las notas del sermón, cómo vamos a ir dirigiéndolo. Para aquellos que les gusta tomar notas, es padrísimo porque a veces anotas fechas o haces alguna anotación en tu Biblia o en la versión electrónica y cuando estás en tu devocional recuerdas algo que en algún momento Dios te habló. Eso es padrísimo. Es un mapa, va a comprender 4 partes. El primero es la introducción del verso 1 al verso 3, que es la introducción a toda esta maravilla del capítulo 2. Después, esto conlleva a 2 opciones. Una respuesta, la primera es la falsa, del verso 4 al verso 8. Luego, una respuesta correcta del verso 9 al 12. Y al final, una conclusión. Esto lo vamos a ver de forma expositiva, verso por verso. Y pues bueno, vamos a comenzar a leer el Evangelio. Oramos y comenzamos. Va. Dice, verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Qué ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Verso 10. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Acompáñame a orar, por favor. Señor, muchas gracias. No merecemos absolutamente tu gracia. Sin embargo, tú la extiendes hoy para con nosotros. Gracias porque podemos escuchar tu palabra, poder compartirla. Te pido que tú bendigas este momento y que tú trates con cada uno de nosotros lo que tengas que tratar, porque tú eres Dios y necesitamos tener eso en claro todos los días. Tú gobiernas, no nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primera parte, la obra que me diste que hiciera, la introducción. ¿Alguna vez ustedes se acuerdan de los compact disc? ¿No? ¿Eran unos discos? Resulta que nadie, ¿no? ¿Qué es eso? Es un compact disc. ¿Se acuerdan que había algo distintivo que hacía que un compact disc fuera el original? ¿Se acuerdan qué era? Traía una estampita, un holograma. Era una impresión holográfica que decía compact disc. ¿Por qué traía eso? Porque había unos que no eran originales y que no lo tenían. Eran más económicos. Sin embargo, cuando los utilizabas te dabas cuenta que no era el original. ¿Por qué? No te checaba el audio con el video, ¿no? Como que no funciona, no se oye bien. Y después salieron otros discos que no eran originales, que también tenían un sello holográfico. Creo que les decían clones o algo así. ¿Cómo sabías cuando un disco era original o no? Si en características eran casi iguales. O sea, tú los veías y a tu vista son iguales. Los tenías que probar. Los tenías que probar y darte cuenta que no funcionaba. ¿Y esta idea qué tiene que ver? Bueno, porque esa dualidad es característica en el ser humano. Es una característica que tiene el hombre y sin embargo Dios nos da la oportunidad de no estar muertos, de no permanecer muertos. Y es prácticamente lo que viene aquí a sacar a luz Mateo en el capítulo 2. En el capítulo 1, Mateo nos cuenta todo en cuanto a los cómo, en cuanto a la realeza de Jesucristo. Y en el capítulo 2 inicia revelándonos los dónde y los cuándo. Por ejemplo, verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Jesús nació en Belén de Judea. Es decir, Jesús era un bebé. Y un bebé, como les decía en un principio, no hace nada. Nada más está ahí, ¿no? Pidiendo atención, sustento, alimento. Esto nos deja en claro, y Mateo deja en claro, que la infancia de Jesús no es la narrativa o el tema central de la narrativa de su texto. No. Y de hecho, Jesucristo es mencionado hasta los 12 años en otro evangelio.
Esto deja en claro que si alguna vez fuiste como yo, que creciste viendo películas donde Jesús hacía que florecieran las plantas secas y curaba perritos enfermos, bórralo del cassette. Eso no es bíblico. Sin embargo, la centralidad de esta narrativa está en la reacción de aquellos ante quienes está Jesús. Es decir, Jesús era un bebé y ya había dividido el mundo a la mitad. Ya había una división. Y el que haya nacido en Belén de Judea nos deja en claro que Mateo está citando de forma indirecta a Miqueas 2. Miqueas 2 habla sobre que de Belén nacería el rey de Israel. Y también deja en claro otras tres cosas. Por ejemplo, que es Belén de Judea y no Belén de Zabulón. Belén de Zabulón es una ciudad pequeñita, cerca de donde en ese entonces era Nazaret, en el norte de Jerusalén. Y si recuerdan, viajaron al sur, a Belén, porque tenían que empadronarse, porque José era de Belén y allí tenía que empadronarse. Entonces viajaron hacia el sur. Y en esa Belén de Judea es donde nace Jesús. O sea, es sorprendente cómo Dios utilizó esas circunstancias para determinar que Jesús nacería en Belén. Otro aspecto importante es que pues es una aldea pequeña. Es una aldea pequeña contraste a la Belén de Zabulón. Y dejen claro una idea de pensamiento muy clara en Jesús. Jesús no tenía riquezas o muchas propiedades aquí en la tierra. No era alguien rico, era alguien pobre. ¿Se acuerdan que fue el sacrificio que ofrecieron en la presentación de Jesús en el templo a los 8 días? Decía la ley que tenía que presentar un cordero, 2 corderos o 2 palominos si no tenía dinero. ¿Por qué? Bueno, porque atrapa un cordero, pues no, tenían propiedad. Pero un palomino no, los palominos estaban volando y era muy fácil ir a atrapar uno. Y lo difícil era encontrar uno sin mancha, perfecto, pero una vez que lo encontrabas, era gratis y lo podías ir a presentar al templo. Y eso fue lo que hicieron María y José al presentar a Jesús, porque eran pobres, no tenían muchos recursos. Y el que haya nacido en Belén de Judea también determina eso, es que Jesús no poseía riquezas materiales o su familia. Otra cosa importante es por la importancia histórica de Belén. Belén era, imagínate que eres un judío y tú conoces acerca de lo que pasó en Belén. ¿Qué pasó en Belén? La amada esposa de Jacob, Raquel, fue sepultada allí, en Ramá, que después lo vamos a ver, no ahorita, en otra predicación. Vamos a ver esa importancia de Raquel y Ramá. También ahí en Belén, Boz y Ruth tuvieron un romance impresionante. En el libro de Ruth tú lees una historia que ni en Hollywood se les hubiera ocurrido. O sea, es preciosa la historia, muy buena, léanla. Y también David nació en Belén y fue ungido allí como rey de Israel por Samuel. O sea, estos hechos históricos a ti te dicen, es algo así como ahorita nuestro Querétaro es famoso para los mexicanos por muchas cosas, por el acueducto, lo que tú quieras, pero sabemos que aquí se erigió la Constitución que hoy nos rige. Entonces es famoso Querétaro por esos hechos históricos. Bueno, estos hechos históricos hacían famosa Belén, adicional a la profecía de Miqueas 2. Y otro aspecto importante, y yo diría el más importante, es que por su significado, Belén significa casa de pan, Betlehem. Es casa de, ok, ¿por qué es importante casa de pan? Bueno, hay 2 aspectos importantes. Así como la citación a Miqueas 2 va de la mano con Betlehem, que es la casa de pan, porque Jesucristo dijo así, y es casi como si alguien los hubiera puesto de acuerdo a Juan y a Mateo para que escribieran sobre el pan de vida. Porque Juan escribe en 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Sí, alguien los puso de acuerdo, fue el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús se refiere a sí mismo como el pan de vida? Vamos a pensar este verso al revés. Para la vida del mundo es importante que alguien nos dé su carne, y quien va a dar esa carne es un pan que siempre vamos a necesitar para vivir, y ese pan es Jesús. Esa forma de pensar nos deja en claro que, ok, si tú tienes ganas de un pastel, pues vas a la pastelería, ¿no? Si nosotros tenemos necesidad de un pan espiritual para vivir eternamente, salió de Belén, que se llama casa de pan. Para un judío era importante, y un judío determinaba en un nombre la intención que deseaba para eso. Si tú amabas a un hijo, le ponías un nombre que expresara eso. Y Dios lo hacía en ese entonces, incluso hoy también. Pero bueno, ese es otro tema. Eso es algo por lo que es importante, que es en Belén de Judea. Entonces ya Mateo ya nos dijo el dónde, y ahora nos va a decir el cuándo, en los días del rey Herodes.
Ok, miércoles, jueves, no, se refiere a los tiempos de Herodes el Grande. Herodes el Grande, tenemos por mucha evidencia histórica, podemos entender que en el año 2 antes de Cristo hubo un censo de Augusto César que mandó censar toda esa provincia, todo su imperio, y hubo un eclipse lunar por ahí de marzo a abril, y justamente en ese momento es cuando Herodes fallece. Eso fue en el 2 antes de Cristo. Y si se cuentan los años al revés, entonces estos acontecimientos sucedieron 2 años después de que nació Jesús. Y se cree que Jesús nació entre septiembre y octubre del 5 antes de Cristo. Entonces, lo que vamos a ver en el capítulo 2, por ahí del 4 antes de Cristo, es que sucede esto. Entonces ya tenemos el dónde y el cuándo. Y ahora nos cuenta qué pasó ahí. Vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos. Para un judío, el que viniera alguien de Oriente es algo fuerte, como nosotros, ¿no? No sé, se me ocurre que cuando llegamos mi familia y yo, pues era como, híjoles, ¿qué aguas con los chilangos? Porque, y tú decías, yo soy chilango, ok, no diré nada. Algo así para un judío era que alguien viniera de Oriente. ¿Por qué? Porque para ellos representaba pecado. Mira Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, Dios puso al hombre una vez que pecó, lo sacó del huerto y lo puso ¿en dónde? En el oriente. Otro aspecto, Lot. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente. Y se apartaron el uno del otro. ¿Y se acuerdan qué es lo que pasa con Lot allá en el oriente? ¿No? Sodoma y Gomorra. Eso es lo que estaba en la cabeza de un judío. La torre de Babel, que dividió a la humanidad, que representaba la soberbia del hombre por alcanzar a Dios. ¿En dónde estuvo la torre de Babel? En el oriente. Y eso lo pueden leer ahí en Génesis 11:2-9. Otra cosa que pasó en el oriente, cuando Jacob salió de casa de su papá, ¿a dónde se fue? A la tierra de los orientales. ¿Y qué pasó ahí? ¿No? Para un judío, el que alguien viniera de Oriente era como fuchi. No, pues ¿cómo? Aparte de ser gentil, es oriental. Y no nada más eso. Fueron unos magos. Unos magos que iban haciendo apariciones. No. De hecho, de lo que ellos son, es que viene nuestra palabra castellana magia. Pero magos no es una traducción, es una transliteración de la palabra magoi. Es una tribu medo-persa. Esta tribu medo-persa se dedicaba, entre muchas otras cosas, a la ciencia, la astronomía, la astrología, a estudiar aspectos de ciencia química. También se les atribuyen algunas cosas de ocultismo, de adivinación. Y estos hombres estaban siempre a la derecha de los reyes en el imperio medo-persa. Por ejemplo, bíblicamente tenemos registro de esto. En Daniel capítulo 2, verso 22, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. ¿Esto cuándo pasó? Cuando Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿se acuerdan? De una estatua que estaba compuesta de varias partes. Bueno, y él hizo llamar, ¿a quién? A magos, astrólogos, encantadores y caldeos. ¿Y se acuerdan de la historia? ¿Quién fue el que adivinó el sueño? ¿A quién le fue revelado el sueño? A Daniel. A Daniel. Y después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Daniel tenía la interpretación y el deseo de salvarles la vida a estos magos que fallaron en su intento de revelarle la interpretación del sueño al rey. Muchos teólogos, pastores, están de acuerdo en que probablemente esto, muy seguramente, les hizo ganarse el aprecio de Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel les salvó la piel, o sea, los iban a matar porque fallaron en lo que se supone que eran, que era adivinar sueños, y fallaron. Entonces, probablemente esta dispersión judía, porque aquí estaban los judíos en Babilonia y los judíos eran celosos de sus tradiciones, hay quienes dicen que probablemente en esa dispersión hubo mucho del conocimiento judío que tuvieron los magos. Es decir, los magos dijeron, oye, tu onda, Daniel, está padre, a ver, ¿cómo que va a haber un Mesías? Oye, ¿cómo que Dios abrió la mitad, el mar a la mitad y pasaron? No sé, muchas cosas. No suena tan descabellado, porque sí hay muchos registros en libros y rollos donde hay mucha historia judía en medio de este pueblo. En medio de este pueblo.
Y es importante notar esto, no es la maldad lo que te vuelve a ser candidato a ser salvo. El hombre está muerto y necesita ser traído a la vida. Es decir, un mago, ok, eran adivinadores, encantadores. ¿Puede haber maldad en el hombre? Sí, pero eso no es lo que necesitas para ser salvado. El pecado es la consecuencia de estar separado de Dios. No es tu pecado lo que te separa de Dios. Sí te mantiene separado, pero no es eso. Tú pecas porque estás separado de Dios. Es como un síntoma. El pecado, el que sea, nómbrale como quieras al pecado, es un síntoma de que estás muerto. Porque cuando estás vivo, el pecado comienza a ser algo repulsivo para ti cuando andas en Cristo. Y es un hecho sobrenatural que solo Dios puede hacer, traer a alguien muerto a la vida. Verso 2. Y diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La primera parte que quiero mostrarles es esta parte. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? En el original, en el griego, el ¿dónde está? Es un interrogativo que presupone dos cosas diferentes. Se compone diferente en el griego. Es una pregunta doble. Y la coma soluciona este problema de traducción, porque la vuelve para nosotros dos preguntas. Uno, ¿dónde está el rey de los judíos? Y dos, ¿qué ha nacido? Es decir, es como, oye, yo sé que ya nació, ¿tú sabías? O sea, un mago de Oriente viene a tu tierra a preguntarte sobre tu Mesías y si tú sabes. Eso es, si fueras judío, eso sería súper humillante. ¿Cómo que? O sea, llevo años esperando a mi Mesías y alguien que es un incircunciso del Oriente viene y me pregunta si yo ya sé que nació. ¿Qué? Son dos preguntas diferentes para un pueblo que espera con ansia esa respuesta, pero no está con el poder de la respuesta para darla a la pregunta. No sé si me explico. ¿Te ha pasado a lo mejor alguna vez, conoces a alguien, y yo creo que a todos nos ha pasado, que llega alguien y te dice, oye, ¿tú qué conoces a Dios? O, oye, ¿tú qué tienes vara alta ahí con Dios? ¿Tú qué sabes de la Biblia? Ora por mí, ¿no? Ora por mí, fíjate que tengo este problema. O ora por la salud de tal. Es una oportunidad donde te están preguntando, oye, ¿que ya nació el rey de los judíos? Ok, pues tú que sí estás cerca de él, pídele por mí, ¿no? Cuando todos sabemos que no necesitan eso, lo que necesitan es arrepentirse y pedírselo personalmente a Dios. No lo dejemos de hacer. No lo dejemos de hacer. No hay favoritos en el reino de los cielos. Es importante que estemos preparados para cuando alguien llega con esta pregunta a nuestra vida, a nosotros preguntándonos por el rey de los judíos. Y solo hay una sola forma para estar preparados, listos, enteramente preparados para toda buena obra. Por ejemplo, está en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. Y nótese que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Podría decir, toda la escritura es útil para enseñar. Sí, claro, es útil, por supuesto, pero es inspirada por Dios. Cuando tú compartes el evangelio, piénsalo así, el medio por el cual Dios trae al muerto a la vida es por el poder que hay en su palabra. Cuando tú compartes el evangelio, lo está haciendo Dios a través de ti, te está usando, te está utilizando porque te salvó a ti, para que tú lleves vida a otros. ¿Alguien alguna vez, en algún lugar, fue incomodado? Tal vez sacrificó horas de juego, de trabajo, de familia, de descanso, dobló sus rodillas, te tuvo en su corazón y oró por ti, para que conocieras del Señor. ¿Por qué? Porque tan grande así es el amor por ti, de Dios. Dios a ti te ama de tal manera que incomodó a otros para traerte a sus pies. Nosotros hagamos lo mismo, permitámonos ser exactamente así. Segundo aspecto, porque su estrella, y mira, esto abre a lo mejor en tu mente una duda, ¿no? ¿Qué es esa estrella? ¿Cómo estrella? ¿No? Y mira, ha habido muchos intentos científicos por demostrar que era esa estrella.
Johannes Kepler, por ahí del siglo XVII, él dijo que se alineó Júpiter con Saturno, Urano, un satélite, un pájaro que iba volando ahí y se hizo una estrella gigante. Otros dicen que hay tablas chinas donde no, es que era una cometa y una estrella fugaz que aterrizó en Belén y no, búsquenle, ahí está la piedra, les aseguro que si escarban encuentran esa estrella. Muchas cosas así tremendamente impresionantes. Pero lo que dice la Escritura es que la palabra que se utiliza es aster. Aster específicamente se utiliza, y de ahí viene nuestra palabra astronomía, pero no significa estrella. Aster es resplandor por encima de cualquier otro resplandor. Es como si ahorita, así con esta luz del día, prendiéramos los reflectores. No habría ningún cambio con la iluminación, porque el sol aster a la luz artificial que tenemos. Es una luz que opaca a otros, y la estrella es eso, es una iluminación que era por encima de cualquier brillo, y se utiliza varias veces, se utiliza 23 veces. Los contextos más cercanos es, por ejemplo, 1 Corintios 15:41. Mateo les explica que una es la gloria del sol, otra la de la luna y otra la de las estrellas, porque una es diferente de otra. Y les está explicando esto porque les dice, la gloria de los hombres es diferente a la gloria de Dios. La gloria del hombre es chafa, la de Dios sí brilla, es aster. Otro aspecto, por ejemplo, en Marcos 13:25, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Y esto es profecía, Jesucristo lo dice, y es que en esos tiempos van a caer estrellas del cielo, es decir, luz radiante por encima de lo que nosotros hemos visto va a llegar al cielo. Y Jesús aquí está citando a Isaías 13:10, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán a luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Jesús está citando a Isaías para decir qué es lo que va a pasar en los últimos tiempos. Pero Isaías fue escrito en hebreo. O por ejemplo en Números, lo veré mas no ahora, lo miraré mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Esta es una profecía mesiánica poderosísima. Pero también se utiliza estrella, que es un resplandor por encima de todos. Y aquí la palabra que se utiliza es kokab, un resplandor por encima de todos. En ambos casos, el texto bíblico dice que es un resplandor, Dios es un resplandor por encima de cualquier otro que nosotros podamos admirar. Tan es así que el verlo nos cegará. Eso sería la estrella. Yo estoy plenamente convencido que después de leer esto, esa estrella no era otra cosa más que la gloria de Dios. Era la gloria de Dios. Probablemente sí una estrella, ¿sí? ¿Cómo llamarías algo que no sabes qué es? Pues con lo más cercano que se parece, pues una estrella. Una estrella que apareció en el oriente. Los magos vieron una estrella en el oriente. Ajá, ¿y luego qué pasó? Vamos a verlo más adelante. Por ejemplo, Segunda de Reyes 6:17 dice que oró Eliseo. Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Si no se acuerdan, se los platico. Aquí el siervo de Eliseo estaba temeroso porque todo el ejército sirio sitió a Eliseo para atacarlo. Y Eliseo le dijo, oye, pero tenemos más fuerza que ellos. Y el siervo, no, pero estamos solos. Oró Eliseo y sus ojos fueron abiertos y vio gente a caballo muchísima, más que los sirios, para defender a Eliseo. Ok, ¿esto qué tiene que ver con que lo hayan visto en el oriente? Bueno, piénsalo un momento. Una estrella se aparece en el oriente. Ok, y estos magos la vieron. ¿Nada más ellos la vieron? ¿Nadie más? Si alguien más la vio, ¿por qué no están con los magos? O nadie se le ocurrió preguntar, oye, esa estrella, ¿qué onda? Está bien raro esta onda, ¿esa estrella qué? Nadie más que los magos vieron esa estrella y llegaron a Belén. Nadie más. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con Eliseo y que él ora para que los ojos de sus siervos sean revelados? Porque yo estoy plenamente convencido que Dios muestra su gloria a quien Él quiere. Nosotros no. Si tú en algún momento pudiste ver la gloria de Dios, fue por gracia de Dios. No hay otra. Los que podemos ver la gloria de Dios es por gracia. Y quienes no la ven, oremos para que tengan gracia, para que Dios les conceda ver esa estrella, ver su gloria y poder ser guiados, así como los magos fueron guiados desde Oriente, que son más de 420 kilómetros. Es una distancia enorme para venir nada más porque viste una estrella en el Oriente. Viste una estrella en el Oriente y llegaste a Belén. ¿Qué onda con esa estrella?
Era la gloria de Dios. Era la gloria de Dios. Y ellos llegan a Belén y a lo que te truje. Y venimos a adorarle. O sea, vimos su estrella, ¿ok? Es en Belén. Vamos a Belén. ¿A qué? Adorarle. Así, rapidísimo. ¿Por qué? ¿Qué sabían estos magos que el resto no? Que el resto que en Oriente vio la gloria o no la vio, no lo sé. No quiero abundar en temas donde la Biblia no dice nada. Pero llama la atención que solamente estos magos siguieron la estrella y se presentaron en Belén. La palabra que aquí usa Mateo es proscuneo, que tiene mucho que ver más o menos con esta idea de rendirse a adorar, de poner tu cara en el suelo, tus hombros, tu pecho también, y rendirte ante una autoridad, la tenga o no sobre ti. Eso es proscuneo, es adorar. ¿Ok? ¿Y el resto del pueblo? ¿El resto de los orientales? Solamente están los magos aquí diciendo, oigan, ya nació el rey de los judíos. ¿No sabían? Pues es que vimos su estrella ya y pues ya venimos a adorarlo. ¿Y el resto del pueblo qué onda? ¿El resto del pueblo qué onda? Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús no había hecho absolutamente nada y había polarizado las respuestas del pueblo. Y mira, ten en cuenta esto, es la gloria de Dios la que trae a la gente, a las personas, la que nos llevó a Cristo. Este tema de, no, es que yo recibí a Jesús, es que yo le abrí la puerta, es que yo me gané echándole ganas y me arrepentí hasta que, mira, llegué. No, mira. Es la gloria de Dios la que nos lleva de la mano a encontrar a Jesús, no es al revés. No es el hombre el que encuentra a Jesús, porque Jesús no es el que estaba perdido. Eras tú y era yo. Jesús nos encontró a nosotros, no nosotros a Él. No fue, ay, este se me hace buena onda, lo voy a seguir. No fue así. Verso 3. Y apenas vamos en la introducción, pero esto se pone bueno. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Este gerundio nos dice que todo pasó al mismo tiempo. O sea, llegan los magos, cuentan todo el rollo que vieron allá en Oriente y al mismo tiempo lo oye Herodes y todo el rey. O sea, casi como pueblo chico, chisme grande, ¿no? Les llegó rapidísimo a los oídos y Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué se turbarían? Bueno, déjame darte un contexto. Herodes era edomita, él no era judío. Él se hizo del reino de Galilea, de Judea, y estaba en Jerusalén reinando por hacer muchos, ¿cómo decirlo?, como tratos con los romanos para poder terminar gobernando esta tierra en ese momento de la historia. Y era un tipo que era astuto, hábil, era bueno para la guerra, trató de ganarse al pueblo construyendo anfiteatros, construyendo muchas cosas. Incluso él remodeló el segundo templo, el templo de Zorobabel. Sacó de ahí el culto que se le daba a Herodes y les dijo, no, aquí van a adorar a Dios, y le puso incrustaciones de oro, y de hecho desde ahí se celebra el Hanukkah, por eso se celebra el Hanukkah, y precisamente por esto es que él tenía todos los atributos que el imperio romano le gustaba en un rey. Era astuto, capaz, cruel, hábil, elocuente, era un tipo súper hábil, o sea, era una chispa, era una bala este cuate, pero había algo en él. O sea, él no era edomita, él quería gobernar a los judíos porque en su sangre estaba el odio por los israelitas. Pero Augusto César dijo algo de él, y es escrito por Orígenes. Dice que Augusto César dijo que es mejor ser su cerdo que su hijo. Te era preferible ser el cerdo de Herodes que su hijo. ¿Por qué? No, porque el cuate le había costado tanto trabajo tener ese trono que asesinó a su suegro, asesinó a su cuñado, a su esposa la acusó de adulterio para poderla matar porque eran asmoneos y no quería cederles el trono. Él quería que los edomitas gobernaran en Judea en ese momento. Y pues obviamente tenía muchas esposas e hijos, y hasta este momento de la historia había matado a 2 de sus 3 hijos que había tenido con Marián. Era un tipo que era capaz de hacer lo que fuera con tal de ratificar su nombre en el trono de Judea. Y esto es impresionante. Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. No dice por qué se turbó Jerusalén, pero se turbaron al mismo tiempo. Digo, después de tener un rey así, ¡qué miedo! Oye, estoy esperando a mi Mesías, estoy oyendo por alguien que no es de aquí, que ya llegó. O sea, vino gente de otro lado a decir, oye, ya nació tu Mesías. Y tengo un rey que es capaz de bañar en sangre mi pueblo porque llegó mi Mesías. Claro que también me voy a turbar. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Y no dice nada más el texto. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Porque es muy simple. Solo hay 2 posturas. Ante el Evangelio solo hay 2 posturas. O abdicas del trono de tu vida o peleas por él.
No hay nada de que no, es que, pues, mira, Jesús está bien, yo con él no la llevo bien, los que sí, pues qué padre. No, no hay puntos medios. Nada de que es que los ateos. Mira, Charles Spurgeon dijo que los ateos eran la cosa más extraña porque ni los demonios llegaron a ese punto. Y lógicamente también es absurdo porque es muy simple entender que, ok, si para mí no hay un Dios, esto es obra de la casualidad, porque es lo que a mí se me ocurre, entonces mi idea es suficiente para mí, con eso me quedo. Ok, te estás convirtiendo en tu propio Dios. O sea, eso de que eres ateo no es cierto, eres autoateo. Autoteo más bien sería la palabra correcta. Para ti tu Dios eres tú. ¿Por qué? Porque estás en tu trono y de aquí nadie me mueve. Y así como Herodes, cuando te digan, oye, ¿qué crees? Mira, aquí está Jesús, Él puede reinar tu vida y poner en orden tus afectos. No, me turbo mejor y creo cualquier locura y mejor me invento cualquier pretexto porque cualquier pretexto lógico es preferible para mí que ceder mi vida a Cristo. Porque el conflicto del hombre no es intelectual. Delante de Dios su conflicto no es intelectual. La naturaleza misma, la creación, dice Pablo, da testimonio del Señor. El que no lo creas no es que no lo quieras entender. Tu conflicto no es intelectual, tu conflicto es moral. No te conviene. No quieres tener a Jesús en tu vida porque tú quieres seguir dándole a tu reino como tú quieres. Y esto nos da dos respuestas. O sea, llega Jesús y hay dos respuestas. O abdicas de tu trono y dejas que Él sea rey, o peleas por tu trono. Vamos a ver la primera respuesta. Respuesta falsa. Verso 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Es curioso que aquí la palabra original que utiliza Mateo en el original, es la palabra sunago, de donde viene la palabra sinagoga. La sinagoga era donde se reunían, ¿de acuerdo? Todo el Sanedrín, y ahí compartían la palabra, y nada más los fariseos eran los meros, y los demás, incircuncisos, no saben nada de ley, ¿no? O sea, seguramente convocó a todo el Sanedrín, convocó a los principales sacerdotes, decía al sumo sacerdote, sus alumnos más brillantes, a los transcriptores de la ley. Y pues bueno, no dice que fueron alegres ni tristes, pero siendo Herodes como era, si te mandaba llamar, pues yo no creo que alguien haya dicho, no, está loco, yo no voy. No, o sea, más te valía ir. Más te valía ir, yo no me imagino qué es lo que hubiera pasado si alguien no hubiera ido. O la Escritura no dice qué pasó si alguien de ellos no fue, no lo dice. Y es prácticamente esto de cuando alguien nos convoca, lo hacemos en su nombre y porque Él nos convoca. Como nosotros aquí, nos reunimos porque somos una asamblea a la que pertenecemos, que no depende de nuestro desempeño, sino del desempeño de aquel que entregó su vida. Qué agradable saber que nuestro soberano Rey, en cuyo nombre nos reunimos, no es como Herodes. O sea, si un día no puedes hacer tu devocional o reunirte con el Señor a orar, no va a haber represalias de su parte. Eso tenlo por seguro. Tenlo por seguro. Otra cosa interesante es que, ¿qué les preguntó Herodes? ¿Dónde había de nacer el Cristo? O sea, él pudo haber decidido, ¿dónde iba a nacer el cuate ese? No, es el Cristo. Cristos, que significa Rey de los judíos. O sea, Herodes sabía que el Mesías era el Rey de los judíos. O sea, Herodes sabía que el que iba a venir era el verdadero rey y que él no era el verdadero rey. Preguntó por su nombre, ¿en dónde habría de nacer el Cristo? El Cristo. Sabiendo eso, quiso pelear por el trono. Es impresionante. Y de verdad la pregunta que salta es, ¿cómo es que un hombre cree que puede contender contra Dios? O sea, ¿qué grado de locura llega a su razonamiento de decir, aún el Creador Todopoderoso, que yo sé que este es su pueblo y que tiene promesas y que prometió un Mesías, yo voy a pelear aún así con él? ¿Qué? ¿Es en serio? Ok, esa es una respuesta que genera solamente el que Jesús, sin hacer nada, hace que el hombre manifieste, porque es lo que está en su corazón. Verso 5. Ellos le dijeron, o sea, el Sanedrín, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. O sea, como ellos conocían las verdades bíblicas. Este concilio teológico que convocó Herodes conocía las verdades teológicas, sabía la respuesta y les dio la respuesta correcta. Ellos sabían la Escritura, pero hasta ahí. O sea, nosotros sabemos mucho, acá yo tengo el conocimiento top bíblico correcto y ya, se acabó. No me pidan más. Y precisamente Jesús los condena más adelante, después, si Dios nos da gracia y nos permite hablar de Mateo,
En Mateo 23 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Cómo? Y esto no es nuevo, ¿eh? O sea, esto no es nuevo. Hoy en día el conocimiento teológico, y lo hablaba en la mañana con Gus, el conocimiento teológico se vuelve un ídolo para nosotros cuando es que a mí me gusta que me pregunten de teología porque yo soy el máster, ¿no? Yo tengo 17 doctorados y, ok, está bien padre, pero si el conocimiento no genera algo en tu corazón, da lo mismo que no lo tengas, ¿estás de acuerdo? Sencillamente, Pablo lo dice así en su primera carta a los Corintios, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tu teología no genera un fruto de gloria para Dios, tu teología no te sirve de nada. No te sirve de nada. Mucha Biblia en la cabeza, sin piedad en las manos, nos vuelve una campana escandalosa, que es lo que significa címbalo que retiñe. O sea, nada más quieres llamar la atención. Realmente en tu corazón no está el deseo de hacer la palabra que vas aprendiendo día a día y que vas caminando. No, yo sé. Y eso es lo que estaba pasando con este concilio de teólogos. Precisamente por eso, cuando los magos llegan a Belén, no llega todo el pueblo con ellos. Es más, no llega nadie más que los magos. Verso 6. ¿Qué fue lo que les dijeron? Pues, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esto es la citación directa a Miqueas 5.2. Esto es lo que dice Miqueas 5.2. Y deshebrándolo Miqueas 5.2, en el contexto de Miqueas, algún día leen Miqueas, van a dar cuenta que es una serie de juicios, esta promesa y una serie de juicios que pasarán después. O sea, es un libro de condenación porque su pueblo no fue fiel. Pero en medio de eso hay una promesa, y esta es la promesa. ¿Qué es Belén? Bueno, para empezar les dice, y tú Belén Éfrata, ¿qué es? Éfrata es lo que el judío en ese momento entendía por el pequeño. ¿Te acuerdas de Efraín y Manasés, que eran hijos de José? La heredad que Jacob le dio a José, se lo dio a sus hijos, y les dio una porción pequeña. O sea, es así como, pues, Efraín. Entonces de ahí nace esto de que el efrateo es algo pequeño, algo chiquito, algo nada más simbólico de cuates. Y tú Belén Éfrata, que le dice de Belén pequeña, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña. Y esto era algo bien sabido. O sea, esta porción todos los judíos la sabían. En Juan nos dicen eso cuando Jesús está en medio de la gente, sus discípulos empiezan a preguntar, pues este es de Galilea, ¿no? Pues no, que de Belén iban a ser, y este es de Galilea, es nazareno, ¿qué onda? Juan 7:42, ¿no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? O sea, entre ellos mismos están dudando porque saben que Jesús era Galileo, era de Nazaret. Entonces, pues, ¿cómo? Porque todo el mundo sabía, en ese momento, todos los judíos sabían que de Belén iban a ser. Porque esto era importante, este verso era importante. Y aquí Miqueas le está diciendo a Belén, tú no eres la más pequeña. No, sí es la más pequeña. Belén es un puntito en la tierra en toda Galilea, es muy pequeño. Muy pequeño, pero no en Galilea, en Jerusalén. Es muy pequeño, es un pueblito chiquitito. Quienes han tenido de ir para allá, y si no, ojalá lo hagan, yo no he ido, pero dicen que es una zona montañesa, campirana, chiquita, donde pues la tierra sí se da, lo que siembres ahí se da, pero ya, o sea, es muy chiquito. Es una tierra muy chiquita. ¿Por qué le dice que no es la más pequeña? Porque de ti saldrá un guiador. O sea, sí vas a seguir siendo pequeña, pero te vas a hacer grande porque quien va a salir de ti es el creador, es el guiador. El guiador, ¿qué hace un guiador? Pues guía, ¿no? Pero aquí el guiador no va a guiar, va a apacentar al pueblo. O sea, los va a guiar para que estés en paz. Este guiador te tendría que llevar a un lugar tranquilo y de paz. ¿Por qué esperaban a un estratega militar como su Mesías? Chéquense, esa interpretación que tenían los judíos estaba más enfocada en su necesidad que en lo que decía el texto. Y a veces hacemos eso, a veces queremos acomodar la Biblia para que, es que mira, aquí dice ayúdate que yo te ayudaré. No, espérate, la Biblia no dice eso. No, es que voy a subirme en bicicleta toda vista real porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, espérate, no. La Escritura es muy clara. La Escritura es muy clara. Y el profeta le está diciendo, tú vas a ser grande por lo que Dios va a hacer en ti, aunque eres pequeño. Y medita en esto. No son las cualidades de la ciudad
las que le pide el profeta que vea, que sea su identidad. No, tu identidad va a ser lo que Dios va a hacer en ti. Lo que Dios va a hacer en ti es tu identidad. No es lo que tú hagas, no es de dónde vienes, es lo que Dios hizo en ti, lo que es tu identidad. ¿De acuerdo? El pecador no es pecador porque peca, peca porque es pecador. No es nuestra identidad, es nuestra identidad la que determina lo que hacemos. Eso es lo que hay que fortalecer. Siguiente verso. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Es decir, él indagó de ellos el tiempo de la aparición de la estrella. O sea, él no les preguntó, ¿qué edad piensas que tiene el niño? O sea, pudo haber sido así de directo, pero no, les dijo, oye, ¿cuándo apareció esa cosa que brilla? ¿Cuándo apareció? ¿Para qué? ¿Para qué creen que lo hizo? Para determinar la edad. O sea, él ya sabía en dónde. Lo que quería saber era el cuándo. Herodes era astuto y quería adelantársele a los magos, pero no revela su intención. No revela su intención. Más adelante vemos por qué. Pero en el original, aquí dice de la aparición de la estrella. En el original es algo así como Fainoaster, que es como esa cosa que brilla. O sea, menospreciándola, esa cosa brillante que vieron por allá, ¿cuánto tiempo tiene que apareció? O sea, siendo despectivo, mostrando una doble moral. Una doble moral sin revelar su verdadera intención. Él tiene una intención y está oculta en su corazón, secreta para él, y él con sus actos demuestra otra cosa. Es decir, hay algo oculto. Hay algo oculto. El pecado oculto es muy grave. Es muy grave. Es lo más peligroso que podemos tener, y más como creyentes. Más como creyentes. El tema es muy simple. El pecado secreto es el más peligroso de todos, pues se encuentra preso el esclavo y su amo en un lugar donde nadie sabe. O sea, si tenemos pecados secretos, aguas, estamos encerrados con ese pecado y nadie sabe dónde, nadie sabe qué, es difícil ayudarnos. Herodes tenía una doble intención, mostrar una cara, pero su condición del corazón no estaba en hacer lo que él decía que quería hacer. ¿Qué quería hacer? Siguiente verso. Y enviándolos a Belén, dijo, id y vayan con diligencia, averigüen dónde está el niño, y cuando lo encuentren, díganme para que yo también vaya y le adore. O sea, este cuate menospreciando la estrella esa que apareció, yo quiero ir a adorar a ese rey. O sea, el rey soy yo, pero ok, nació un rey, quiero irlo a adorar. Quiero irlo a adorar. Y es increíble que Herodes les responde la pregunta con la que llegaron los magos a Jerusalén. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Dónde está el rey de los judíos? Y Herodes les dice en Belén. Dios les proveyó la respuesta a su pregunta de la persona menos probable. ¿Estás de acuerdo que, por ejemplo, cuando nace un bebé en tu familia, pues vas a la casa de la persona que dio a luz al bebé, ¿no? Y le preguntas, oye, ¿cómo está el bebé? O, si nace el rey de los judíos, lo más lógico era, vamos al palacio de Jerusalén a preguntarle a Herodes, oye, aquí está el rey de los judíos, ¿no? Pues es el palacio real, ¿no? Ellos llegan por todo el pueblo y por todas las calles preguntando esto. Y la respuesta les fue dada de la persona menos probable. O sea, Dios utilizó las circunstancias menos probables para darles la respuesta a los magos. ¿De dónde? De labios de Belén. De labios de Belén, de labios de Herodes. Les dijo, en Belén. Herodes les da la respuesta. Y es increíble cómo aquí Herodes actúa, es un actorazo. O sea, este cuate se hubiera llevado el Oscar porque tiene una doble intención y les demuestra, o sea, para que los magos le hayan revelado lo que ellos sabían, es porque los magos ni tenían miedo de Herodes, no sabían quién era, y Herodes les mostró una cara que a ellos les dio confianza y le dijeron todo, así que le soltaron la sopa. Alguien dijo alguna vez que la hipocresía es el homenaje que el vicio le rinde a la virtud. O sea, yo sé que es bueno la Biblia, pero no me interesa seguirla, pero bueno, eres cristiano, ok, me la llevo bien contigo. Esto es de llamar la atención, y mucho, y es muy fuerte. Solo Dios puede generar esto en nosotros, puede generar un cambio. ¿Cómo? Fortaleciendo nuestra identidad, como lo decía en un principio. Es Dios quien provee los frutos del Espíritu a pesar de nosotros. Son frutos. O sea, nunca van a ver una planta pujando para dar frutos. Es algo que por su naturaleza da. Y es Dios quien lo hace en nosotros. Él es quien puede transformar nuestros vicios en virtudes para su gloria. Para su gloria. Aquí vemos una respuesta equivocada. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre
llega Jesús y no quiero abdicar de mi trono, lo quiero pelear, quiero luchar. Y somos capaces de ser hipócritas, de decir algo y pensar otra cosa, de tener cosas ocultas en nuestro corazón, de no revelar nuestras verdaderas intenciones. Esta es una respuesta falsa. Esto nos vuelve en un CD pirata, que solamente con la prueba, cuando llega Cristo, se revela que nuestro audio y nuestro video no checan. No checan. Y esto nos lleva a la tercera parte del sermón, que es la respuesta correcta. La respuesta correcta ante un niño que no había hecho absolutamente nada más que nacer y cumplir una profecía. Verso 9. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. O sea, ¿cómo? Oyeron al rey y se fueron. Y aquí Mateo utiliza, en el original es un y he aquí, es algo así como, mira, pon atención, ¿qué crees? Chécate esto. Es lo que está haciendo Mateo. No dice la escritura, la estrella que los había guiado por todo el camino hasta Jerusalén, no. O sea, la estrella apareció y ellos dijeron, es una Esther, ya nació el rey de los judíos. Y caminaron 40 y tantos kilómetros para llegar a Belén. Y de ahí preguntaron, oigan, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Por qué? Porque la estrella nada más apareció ahí y ya. Y cuando oyeron a Herodes y les dijo, es en Belén, vayan para allá, y ellos agarraron camino para allá, se les apareció la estrella. Es impresionante. Dios provee, primero fue la estrella. Él pudo haber mandado la estrella y, mira desde allá, y mira por aquí, dobla a la izquierda, a la derecha, así como el Waze o el Maps. Y no, realmente no. Solamente les dio la señal, ya nació, vayan a Belén. Vayan a Belén. ¿Por qué la estrella fue la que apareció? La estrella daba esperanza. La estrella les dijo, nació el rey de los judíos y ahora apareció. La estrella, la gloria de Dios. Y es algo que solamente Dios da. O sea, Dios no te puede decir, te doy paz y ahí nos vemos. Y se va. No. Dios da lo que Él es. Dios no puede darnos paz y felicidad aparte de sí mismo, porque no existe tal cosa. ¿No? Y lo explica así, es Luis. Es un tipo brillante que lo explica en Dios está a la plenitud del hombre, fuera de Dios no hay nada. Y precisamente esa es la idea de que la estrella haya sido la que se les apareció a los magos. Es ahí. Verso 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿Por qué? Porque era la gloria de Dios. Era la gloria de Dios. Y es una manifestación ahora, hoy para nosotros, porque recuerdan esa oración también que Jesús hace, que dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La gloria de Dios que Él nos ha provisto, no esperes que sea una estrella, no esperes que sea un cometa, la alineación de Júpiter y Saturno es Jesús. Es Jesús. Y no hiciste nada para tener a Jesús. Lo único que hicimos fue pecar. En la medida que conozcamos la gracia que Dios tuvo para con nosotros, nos vamos a gozar, aún en medio en las circunstancias más difíciles, porque entonces entendemos que muchas de las cosas que pasan, no sé, tal vez deban pasar. Tal vez deban pasar. Verso 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Es curioso, ellos todavía ni entraban a la casa y ya se habían gozado. Eso es lo que produce Jesús. O sea, eran auténticos adoradores porque vieron la estrella y ¡wow! Ya llegamos. Es impresionante. Antes de entrar ya se habían gozado. Y en cuanto entraron a la casa, fue una secuencia de actos que vieron, se postraron, adoraron y ofrecieron regalos. O sea, ¿qué otra cosa puedes hacer? Imagínate, es un niño que era el rey de los judíos que nació. ¿Cuál es el beneficio de adorarlo, unos magos? O sea, ¿cuál es el beneficio político, religioso? No había nada. Era una auténtica adoración porque ellos creían que era el rey de los judíos y lo único que hicieron fue adorarlo. Y nótese que también vieron al niño con su madre María. O sea, era un niño, aquí la palabra es brefos, es para referirse a alguien que es un niño que ya camina, o sea, ya había pasado tiempo. Y nótese también que entraron a la casa. ¿En dónde nació Jesús? En un pesebre. Pero aquí no están en el pesebre, están en la casa. O sea, aquí, como dice alguien,
Si tú pones en un nacimiento o has visto un nacimiento que está en el pesebre, Jesús, María, el niño, los borreguitos, y ves a los magos ahí, es falso, ¿eh? Quiten a los magos de ahí o díganles, oiga, ese nacimiento está mal porque los magos ni siquiera llegaron al pesebre, no llegaron a una casa, ya habían pasado 2 años. Ya habían pasado 2 años. ¿Y qué estaba haciendo el niño? Pues no puede estar solo, es un niño, estaba con su madre María. La adoración fue para el niño. La adoración fue para el niño. No adoraron a María, no adoraron a José, adoraron al niño. ¿Y qué hicieron? Ofrecieron oro, incienso y mirra. Y hay muchas cosas que envuelven en torno a esto, no vamos a entrar porque es muy denso. En la Biblia, la palabra que dice del oro, el incienso y la mirra, pero en resumen les puedo decir, el oro es la característica de un rey. O sea, si tú ibas con un rey, le tenías que regalar oro, no había de otra. O sea, podías llegar con un sándwich, un pastel, lo que tú quieras, te va a decir, soy un rey, o sea, ¿qué te pasa? Para mí es el oro. A mí regálame algo de oro, ¿no? Era la característica de un rey. Y los magos le están diciendo, creemos que eres rey. El incienso se ocupaba para la adoración y el culto a Dios. ¿Recuerdas qué es lo que hacían los sacerdotes antes de entrar al lugar santísimo? Ofrecían ¿qué? Incienso. Porque el incienso es una representación de Dios. Es el simbolismo de Dios. Y los magos le están diciendo, creemos que eres rey, creemos que eres Dios. Y le dieron también mirra. La mirra se utilizaba para muchas cosas, se untaba en la piel, para conservarla, hacer mascarillas, también cuando los hombres morían para que su bálsamo no causara una descomposición desagradable, los bañaban en mirra y los envolvían. Es lo que incluso le dieron a Jesús en su sepultura, lo ungieron con mirra. Y le dijeron, al darle mirra, creemos que eres hombre. Porque Dios es rey, Jesús es rey, Jesús es Dios, Jesús es hombre. Aunque le vuele la cabeza, quien se la vuele. Eso era Jesús. Y es lo que los magos de Oriente, viajaron tantos kilómetros, guiados por la gloria de Dios, para decirle a Jesús, esto es lo que creemos de ti. Aquí hay una duda impresionante. Ya dijimos que estaban en una casa. Habían pasado 2 años. José y María no eran de Belén, fueron a empadronarse. ¿Por qué no se regresaron? ¿Por qué no se regresaron? ¿Sabes qué? Ya nos empadronamos, ya nació el niño, ya camina seguramente, porque ya es un brefos. ¿Qué hacemos aquí? Vámonos a Nazaret, ya tengo mi casa, ¿por qué se quedaron ahí? Es una duda interesante. Y la Biblia no dice nada al respecto, y yo tampoco quiero hacer una teología de esto, pero es de llamar la atención que, bueno, tal vez estaban esperando a que Dios les dijera qué hacer, porque si seguimos leyendo, y no lo vamos a ver hoy, José se lleva a María y al niño por dirección de Dios. Dios le dice qué hacer. Se quedaron ahí esperando qué les decía Dios que hicieran. ¡Qué obediencia! ¡Qué obediencia de hacer algo que Dios te manda hacer! Seguir la guía de Dios generalmente nos llevará a hacer cosas que de otro modo no haríamos. O sea, imagínate, venimos personas de muchos lugares del país, tal vez hasta de otro país, estamos aquí congregados en su nombre. O sea, ¿te imaginas? Si nos ponemos de acuerdo, no nos reunimos aquí. Dios hace esto. Dios es el que hace esto. Es impresionante. Último verso. Ya vamos a acabar, ya es el último. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es decir, aquí el texto es muy claro, nos está diciendo que fueron avisados por revelación en sueños. O sea, ¿por qué no? Digo, Dios puede hacer cualquier cosa, ¿no? Mandarles a alguien, parecerse al mismo, o la misma estrella llevarlos de regreso a su pueblo. ¿Por qué fue así? Bueno, el texto lo que nos está diciendo es que fueron avisados, es decir, fueron puestos alerta. Les dijeron algo que, hey, pon atención a esto, aguas con esto. Aguas con esto. Esa persona a la que tú fuiste a ver, que seguramente te invitó a un banquetazo, que te arropó y te acobijó, tenía una doble intención. Aguas con esto. Fueron avisados y fue revelado. Es decir, eso no lo sabían ellos. Los magos no lo sabían. Les fue revelado. Y en sueños, ¿por qué en sueños? ¿Por qué no mandarles a alguien a decirles esto? Una pregunta. ¿Tú sabes lo que soñó alguien de tu familia hoy? No, lo vas a saber hasta que te lo cuente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que pasa en sueños es casi como secreto, nada más a ti te pasa. Pues solo fue para ellos nadie más. Es impresionante. Magos, personas no judías, que seguramente practicaban cosas que eran aborrecibles para Dios, de una tierra que representa el pecado para su pueblo. El Señor les reveló en sueños algo que ellos no sabían.
cuánta gracia, de verdad, es impresionante. No hay nada que el hombre pueda hacer. Es Dios quien lo hace. ¿Y sabes qué provocó eso en ellos? Obedecieron. Porque dice que regresaron a su tierra por otro camino. Ok, va, te obedecemos, vámonos. Vámonos. No es echarle ganas lo que nos va a hacer ver la gloria de Dios. No es, es que aquí dice la Biblia que tengo que hacer y dejar de hacer y eso me va a hacer ver la gloria de Dios. No, no son así las cosas son al revés. No es tu capacidad de obedecer lo que te faculta escuchar la dirección divina. Es tu disposición a escuchar la dirección divina lo que en ti te va a facultar obedecer. Pasar tiempo con el Señor, pasar tiempo con tu Dios es lo que te va a permitir ser obediente a su palabra, porque en ti hay gratitud. Porque en ti hay gratitud. Y de esto podemos concluir varias cosas, pero la conclusión más importante que yo puedo sacar de todo esto es, solo hay dos sopas. Llega Jesús y Él puede no hacer nada. No hay puntos medios, solo hay de dos sopas. O abdicas o luchas. O abdicas de tu trono y dejas que Él reine, o peleas con Él por un trono que no te corresponde. Por un trono que no te corresponde. Dios da su guía sin que nosotros hagamos algo para merecerla. Dios nos dice qué hacer, cómo, cuándo, dónde. Y su dirección es por gracia. La guía de Dios es gracia para ti, para mí, que no somos judíos y que nos alcanzó la gracia de Dios sin haber hecho absolutamente nada. Sin hacer absolutamente nada. Hay cosas impresionantes que suceden después, porque Herodes sigue apareciendo en escena, siguen apareciendo Jesús, María y el niño, y es impresionante lo que pasa, pero no lo vamos a ver hoy, porque ya es tarde. Entonces, si me acompañan, por favor, quisiera orar por esta prédica. Vamos a orar. Dios, te agradecemos tanto tu bondad, tu amor, tu paz, tu gracia. Permítenos entender que el trono de nuestra vida no es nuestro, que tú lo has puesto ahí, para que tu Hijo sentado ahí ordene nuestros afectos, nuestras palabras, actos, todo en nuestra vida. Te necesitamos, Dios. Gracias por esta palabra. Gracias por tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias, Gabo. Gracias por lo que nos compartes. Gabo es compañero mío y de otros hermanos que asisten aquí a esta iglesia en un instituto donde nos están enseñando a utilizar herramientas para poder profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Y créanme que conforme va empezando uno a estudiar, surgen muchas preguntas y muchas dudas que nunca nos hemos, tal vez cosas que no nos hemos cuestionado, dudas respecto a nuestra fe. Y es algo muy saludable encontrar la respuesta y tener una herramienta correcta para saber cuál es la voluntad de Dios, no solamente por lo que Gabo o los pastores nos predican desde un púlpito, sino nosotros tenemos esa misma habilidad, tenemos el mismo recurso y a veces no hemos sido muy diligentes tal vez para indagar en ello, para escudriñar verdaderamente este libro. Los invito a que lo puedan hacer, no solamente leerlo, sino estudiarlo y abundar un poco más en la lectura. Vamos a continuar ahora con el tiempo de adoración. Todo este día, el tiempo que dedicamos a pasar aquí es para adorar a Dios. Lo hacemos cuando estamos aquí conviviendo unos con otros, lo hacemos cuando cantamos, lo hacemos cuando leemos la palabra de Dios, lo hacemos cuando escuchamos la exposición de la palabra de Dios, lo hacemos cuando oramos y lo vamos a hacer ahora en la manera de la ofrenda. Quiero leer una parte del primer libro de Crónicas, en el capítulo 16. El contexto de este pasaje es: David trae el arca que había sido llevada de Israel, la trae de vuelta a Israel a una tienda especial que David construye, y hay el estado de ánimo del pueblo es de una alegría inmensa. El pueblo está contento, el pueblo se regocija porque el arca del pacto de Dios había regresado al pueblo de la manera adecuada, porque habían intentado atraerla de una manera que no era correcta, habían pasado por muchas circunstancias, pero algo que es importante recalcar y nos indica aquí primer libro de Crónicas es que ese día, el día que más bien después de que ya es traída el arca, el pueblo está muy contento, están gozosos. Ese día David pone por primera vez a Asaf y a sus parientes a cargo de las alabanzas al Señor.
y cantaron un salmo que está en Crónicas. Voy a leer solamente la parte del versículo 23 al 30 y después haremos una oración por este tiempo de las ofrendas. Dice así, primer libro de Crónicas 16, el 23. Canten al Señor todos en la tierra, anuncien su salvación todos los días, canten entre los pueblos su gloria, anuncien entre los pueblos sus maravillas. El Señor es grande y digno de alabanza, es temible más que todos los dioses. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor es quien creó los cielos. En su presencia hay alabanza y magnificencia, en su santuario hay poder y gloria. Ustedes, familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la honra que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y vengan a su presencia. Adoren al Señor en la hermosura de su santidad. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por tenernos hasta el día de hoy con vida, Señor. Tal vez no con salud, tal vez con problemas y con deficiencias en nuestro carácter, Señor, seguramente. Queremos pedirte esta tarde, Señor, que escuches nuestras oraciones, que sea agradable este servicio que nos unimos para darte, Padre, y que nos guíe, Señor, para corregir las cosas que tenemos que corregir en la manera en la que te adoramos, Señor. Te pedimos, Padre, que por medio de tu palabra nos muestres, Señor, y nos convenzas de lo que es agradable para ti, Señor, en cada aspecto de nuestras vidas, Señor. No solamente en traerte estas ofrendas que has dispuesto y has previsto, Señor, por medio de nuestros trabajos y de los ingresos que nos das, Señor, para poder alabarte y honrarte de esta manera, sino también, Señor, en cada área de nuestras vidas, Señor. En la falta de gozo que a veces tenemos, Padre, al levantarnos sabiendo que tú sigues siendo Rey soberano, Señor, y que nos desanimamos tal vez por los problemas que nos rodean, Señor, por la falta de salud que tenemos, Señor, por los problemas financieros, por los problemas familiares. Te rogamos, Señor, por cada uno de nosotros, miembros de esta iglesia en particular, Señor, que estamos atravesando por circunstancias diversas, Señor, que tú proveas para cada una de esas necesidades, Señor, y nos ayudes a animarnos y alegrarnos, Señor, como leímos en esta parte de Crónicas, Señor, donde se nos ordena, Padre, alegrarnos y a regocijarnos, Señor, porque tu presencia está entre nosotros, porque tu presencia está con nosotros, Señor. Ayúdanos a tener eso presente, Señor, cuando enfrentamos los problemas en nuestra semana y en nuestro día a día. Te queremos pedir, Señor, que proveas de un trabajo a nuestros hermanos que por alguna situación no lo tienen, Señor, y que los esfuerces, Padre, para que tú les puedas conceder un trabajo, Señor, y que de esta manera puedan proveer para su familia y para las necesidades, Señor, de sus esposas, de sus hijos, y que sabemos, Señor, que es también esto agradable delante de ti, Señor, porque nos has mandado trabajar, Señor, y nos has mandado esforzarnos, Señor. Te rogamos que seas con nosotros en esta semana, que bendiga las ofrendas que se han de levantar el día de hoy en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con la oración. Adelante, Lee. Sí, buenas tardes. Porfa, si pueden acompañarme a orar, inclinen sus rostros, cerremos nuestros ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por un día más de vida y por el privilegio de tener fácil acceso a tu palabra y podernos congregar con libertad. Por favor, que esta iglesia nunca se aparte de la buena doctrina de tu perfecta voluntad y te sea útil para expandir tu reino. Muchas gracias, Dios, por todo lo que nos das, que a veces no valoramos correctamente. Gracias por tu hermosa creación que nos sustenta cada día. Gracias por poder ver, oír, caminar. Gracias porque nos permites disfrutar de la verdadera amistad, las alegrías del amor que recibimos en nuestras familias y matrimonios, tu cuidado incondicional. Por favor, no nos permitas ser desagradecidos, porque tu gentileza es infinita y no nos falta nada si tú estás con nosotros. Te pedimos perdón por ser débiles y necios y caer en los mismos pecados una y otra vez. Por favor, Dios, fortalece nuestro carácter y autocontrol. Te pedimos perdón por ser apáticos a compartir el Evangelio fervientemente. Por favor, Dios, danos más amor por tu palabra y sacrificio.
Úsanos para que otros puedan saber más de ti. Te pedimos perdón por no ser buenos hijos, padres, esposos, amigos, hermanos. Por favor, Dios, ayúdanos a ser dóciles a tu enseñanza y a perdonar como lo haces tú. Dios, te pedimos por los miembros de esta iglesia que están atravesando diferentes problemas económicos, de salud, estrés, sueños que no llegan. Tú dales paciencia, gozo y paz, Dios. Y por favor, fortalece su fe, porque sabemos que no los has abandonado. Te rogamos también por la salvación de nuestros amigos y familia. Por favor, Dios, ten misericordia de ellos, que pronto puedan arrepentirse y conocer tu grandeza y bondad. Ten misericordia también de nosotros en este mundo tan tentador, para que no nos apartemos de tu camino y que nuestra vida te dé honra. Padre, te suplicamos que seamos rápidos en aprender a ser como Cristo. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo y a amarte a ti por sobre todas las cosas, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. En el nombre de Jesús, amén. Pues hermanos, estamos a punto de finalizar. Si gustan ponerse de pie, vamos a cantar unas alabanzas. Bien, hermanos, vamos a concluir con 2 alabanzas. El dolor y el miedo
gracias, Padre bendito. De verdad que cada día aprendemos más de ti, Señor. Gracias porque más hermanos se unen a servirte, Señor. Levántalos, Padre. Ayúdales a que en todo momento ellos puedan ser guiados por ti, Señor. Necesitamos más pastores, Señor, más obreros, y te rogamos por cada uno de ellos. Bendíceles grandemente, Señor, y bendice a todos los que están de viaje, Señor, a los enfermos. Gracias por el privilegio que nos das de servirte, Señor. A ti sea toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Si gustan tomar asiento, pues estamos a punto de concluir. Ya nada más unas últimas palabras.